Oh, ¿y por qué yo no puedo ser vigilante del dinero de Jehová? ¿Y por qué a mí no me puede preocupar qué están haciendo con los diezmos y las ofrendas de Jehová que Muy todos interesante, damos? muy ¿Me interesante eso, entienden? Ángel. Entonces, eso Audio Jungle. Yo creo en Dios, Radio TV. Empezamos en el verso número 6. 13. 3:6, Malaquías 3:6, y dice: porque yo Jehová no cambio por esto. Muy interesante esto que lo escuchamos desde el principio. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense, antes de que nos adentremos bien en la parte del diezmo, porque yo Jehová no cambio. No es verdad, según dice la palabra de Dios aquí, que Dios quería que los israelitas diezmaran, que los israelitas no comieran ciertos tipos de carnes para que no les afecte en su salud y para que no les afecte espiritualmente, quizás porque también eran comidas inmundas. No es verdad que el Dios que quería ese bien para los israelitas no lo quiere hoy para nosotros. El mismo Dios que dijo aquellas cosas en ese entonces es el mismo Dios hoy. Y Dios no quería en aquel entonces que se haga tal cosa, en este entonces tampoco quiere que la hagamos, porque dice ahí: yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La parte donde él dice ahí, no habéis sido consumidos, se refiere a la promesa que él le hizo a Abraham. Por eso, ustedes no han sido consumidos aún, porque yo no cambio. Y si yo prometí esa promesa a Abraham, esa promesa yo la cumpliré en el pueblo de Israel. El verso 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchen bien lo que estamos leyendo. Ahí está, se está leyendo claramente que es la palabra de Jehová la que está hablando ahí. No, sabemos que fue un escritor inspirado el que escribió, pero estamos hablando que la manera que está escribiendo es lo que sale de la boca de Jehová, no la interpretación inspirada de un apóstol ni de un escritor, sino lo que el mismo Jehová está diciendo. Ustedes se han apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volver? Dice el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Quiero detenerme ahí en esa parte, donde empieza el verso 8, en forma de pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y fíjense que cuando dice robará el hombre a Dios, no se refiere el hombre israelita, el hombre al país, el hombre al nación, se refiere al hombre, al ser humano. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Jehová de los ejércitos está diciendo textualmente allí que el hombre te ha robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjate que el diezmo, esa parte, por eso lo vamos a ir tocando por parte. Quería empezar con la parte primero de Dios en primer lugar, luego los diezmos y luego las ofrendas, porque cada uno tiene una particularidad, pero los tres están conectados. El poner a Dios primero, los diezmos y las ofrendas tienen esa similitud de que están conectados y funcionan de una manera prácticamente igual. ¿Por qué? Porque el yo poner a Dios en primer lugar, cuando la Biblia
o Jehová llama a separar los diezmos y las ofrendas. No dice agarra de todo lo que tú produciste o de todo lo que yo te di, haz lo que vas a hacer y cuando te quede lo que te quede, sácame el diezmo o algo así. No, dice que es el diezmo primero, o sea, Jehová primero, Dios en primer lugar y luego lo Luis, demás. Sí. y Dios es tan bueno y su misericordia es tan grande que, escúchame, en vez de pedir un 50%, solo pide el 10% de lo que es de Él, nos da la mayor parte a nosotros y Él solamente pide un 10%. O sea que Dios realmente es misericordioso. Sí, y tengamos en Elizabeth, cuenta que... Elizabeth, Sí, Nelson. permiso. Ajá. Dios no lo pide, eso salió del padre de la fe Abraham, cuando lo guardó de los enemigos, y después de Jacob, cuando le pidió a Dios que lo llevara y lo trajera, y le diera de comer y de vestido, y en base a esa índole, como Luis leyó anteriormente, Dios ha guardado su promesa, que a los hijos de Jacob, Dios no lo ha consumido porque Él tiene esa promesa. Y del 10%. Si en aquel momento Abraham hubiese sido 5, yo hubiese aceptado cualquier número que Abraham le hubiese dicho, porque Dios nos ama de igual. Yo entiendo tu punto ahí y tienes razón en esa parte que tanto Abraham como luego Jacob, ellos le ofrecieron ese 10%. Ahora bien, ellos le ofrecieron eso a Dios de forma de gratitud, y es por eso que Dios aquí en el libro de Malaquías está diciendo: ustedes me han robado. ¿Pero por qué me han robado? No necesariamente porque Él lo instituyó. Vamos a suponer que realmente sí, aunque no directamente, pero Sí, sino que Dios pidió el 10%. exactamente. Dios pidió un 10%, sí, señor. Pero déjame aclararle la otra parte a Nelson, y el hecho de que dice ahí que Dios dice ahí. Déjame yo debatir este pensamiento para no sonar incoherente en cuanto a eso. Dale. Sabemos, está el pueblo escogido de Dios, que es Israel, ¿verdad? En Israel hay 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob. De Jacob, los Simeón y demás. En la humanidad hay más de 12 tribus. Están, por ejemplo, los orientales, están los griegos, están los romanos y diferentes índoles. Tal vez en nuestro llamado es convertir esa gente en cristianos. Cuando tú los conviertes a ellos, no es que ellos le robaron a Dios desde el principio. No es que ellos le robaron a Dios desde el principio. Desde ese momento que se convirtieron en adelante, ellos entonces van a estar bajo la autorización de Dios y la potestad de Dios en ese marco divino. Y es muy importante porque si yo voy a la iglesia, eso es una acusación muy fuerte. Eso es una acusación muy fuerte de que yo, tal vez yo, todo el mundo, y todo, de hecho, no hay ni uno que ha cumplido con el diezmo cabalmente, ni una persona ha cumplido con el diezmo cabalmente, que nos acusen de que nosotros hemos robado. Si Dios no pone ahora la palabra en nuestro corazón, pues desde ahora en adelante, si no cumplimos cabalmente con esa promesa, para que nuestra casa se guarde y no nos falte comida y no nos falte vestido, como la promesa que le hizo a Jacob a Dios, a Jehová en ese momento, pues entonces ahí sí le estamos robando y estamos fallando la promesa de Dios. No, y es obvio, no solamente los diezmos, cualquiera de los mandamientos y mandatos bíblicos, nadie es culpable hasta que no conozca esa verdad y que no conozca, porque de la manera en que Dios le dice me habéis robado, le está diciendo a un pueblo que es consciente de que hay que dar el diezmo, las ofrendas en ese entonces. Pero sin embargo, traducido a hoy en día,
Sabemos que hay gente que no conoce la palabra de Dios y que aún no sabe quizá lo del diezmo y que si lo ha escuchado ni siquiera sabe si es verdad. ¿Entiendes? Entonces, esa parte sí, mientras más sepamos de la palabra de Dios, más se nos va a demandar a cada uno en ese sentido. No, y es bien interesante, por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí en la conferencia, si hemos diezmado en alguna vez, podemos servir como testimonio de que siempre Dios nos provee para atrás, nos da mucho más del diezmo y siempre nos guarda y siempre nos cuida y siempre nos da vestido y de todo. Que hay que hacer esa aclaración. Vamos a terminar de leer la parte de Malaquías para que luego entremos en la otra parte interesante. La parte de o sea, cómo nosotros traemos 100% eso a la actualidad. Y dice, ¿en qué te habemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, responde Jehová. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, dice el 9. El verso 10 sigue diciendo, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Fíjense que él prácticamente les está recordando, porque ese sistema de confianza a Dios y de gratitud con los diezmos, ya los padres de ellos, Jacob, Isaac, Abraham, ya lo hacían y era la manera en que Dios se glorificaba muchas veces sobre la vida de ellos, y ellos le está acordando desde los días de vuestros padres y se han apartado de mis leyes. Dice el 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Prácticamente diciendo Jehová, si ustedes me son fieles, pruébenme en esto para que ustedes vean que si ustedes me son fieles, el devorador no os destruirá el fruto de la tierra, ni la vid del campo de ustedes será estéril, y las naciones a ustedes los llamarán bienaventurados. Ahora bien, yo creo que pasamos a una parte interesante, porque hoy en día eso del diezmo y las ofrendas se aplica de una manera muy interesante en las iglesias hoy en día. Todas las iglesias, me refiero a todas las iglesias. El método y las formas en que se maneja el diezmo y las ofrendas hoy en día. Por ejemplo, en el mismo libro de Malaquías sigue diciendo, Génesis, Deuteronomio, Levítico, vemos cómo Jehová les enseña a ellos, los dirige sobre el asunto del diezmo y las ofrendas y cómo tienen que hacerlo, porque fíjense que no solamente tú tenías que, si tú tenías que traer un cordero o un animal para ofrendarlo, no solamente tenía que ser un animal cualquiera, sino tú tenías que sacar el mejor para Jehová. Así de en primer lugar hay que poner a Dios, que tú saques de todo eso que Dios te dio, que tú saques el 10%, pero el 10% mejor. No cualquier 10%. Es el mejor 10%, que en el dinero, si son 2,000, pues no hay un número mejor. El 10% es 10%, pero en el caso, por ejemplo, del ganado, de la comida, de los frutos de la tierra, era lo mejor que había que apartar para Jehová, ese 10%. Y esas ofrendas también. Pero volviendo a lo que le estoy señalando de hoy en día, cómo se diezma y se ofrenda en todas las iglesias hoy en día, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos señala. Nelson, ¿te acuerdas dónde era que decía la forma en que Jehová pedía al pueblo que se gozara, que hiciera un banquete y se gozara, e invitar a los pobres y a todos los demás con ese diezmo apartado para Dios?
Y realmente hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las denominaciones hoy en día, las iglesias, piden el diezmo porque Jehová lo pide, pero lo reciben ellas. Y hay que tratar de entender un poquito esta parte porque nosotros hay que reconocer, por ejemplo, que el dinero, el diezmo y las ofrendas que se dan en las iglesias se utiliza para el avance de la predicación del evangelio y para muchísimas otras cosas más. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos garantizar que todo el dinero que nosotros, el diezmo que nosotros estamos dando, porque hay gente que dice, bueno, yo cumplo con darlo y de ahí para allá lo que hagan con ellos, problema de ellos con Dios? ¿Y por qué yo no puedo ser vigilante del dinero de Jehová? ¿Y por qué a mí no me puede preocupar qué están haciendo con los diezmos y las ofrendas de Jehová que todos damos? Muy interesante. ¿Me entiendes? Entonces, eso. Audio Jungle. Yo creo en Dios Radio TV.